Desde la Cátedra de Historia de la Arquitectura 2 de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiamos el tema de la sostenibilidad en la arquitectura posmoderna, y se plantea que los problemas de la sostenibilidad y productividad están íntimamente relacionados en la vida contemporánea, no solo en las respuestas arquitectónicas, sino en múltiples factores como la distribución y la calidad del uso del suelo, las tendencias hacia una vida fuera de la ciudad y la globalidad e individualidad que atraviesa esta coyuntura. La multitendencia hacia la búsqueda de las mejores formas de construir el hábitat, hacer arquitectura, presenta una perspectiva amplia y consciente de que los recursos son agotables si no se piensa en consecuencia. Tal vez la posmodernidad sea una etapa que ha llegado a su fin a partir de la actual circunstancia de pandemia global y la crisis ecológica que atravesamos desde hace décadas, que nos presenta otro escenario y que implicará una revisión de conceptos, usos, circulación y comunicación. Tal vez el volver a lo vernáculo plantee un nuevo, aunque conocido camino abandonado, hacia el desarrollo del hábitat en comunidad, hacia la búsqueda de respuestas más humanitarias. Al respecto de estos temas, estudiamos el caso del equipo de arquitectos, H Arquitectes, que trabaja sobre la sostenibilidad vinculada al uso. H Arquitectes fue fundado en el año 2000 por 4 socios, David Lorente Ibáñez, Joseph Ricard Uldemolins, Xavier Ros Majoy y Roger Tudor-Cali, los H, como les llaman en el gremio, y se conocieron durante los 90 estudiando arquitectura en Saint-Gugard-de-Vallès, que por entonces la arquitectura como sello de autor era una referencia académica para los estudiantes. Sin embargo, ellos empezaron a desarrollar un interés común por la arquitectura vernácula, por la construcción autóctona y anónima que responde a las necesidades ambientales y culturales del lugar. Revisando la conferencia que diera Joseph Ricard Uldemolins, socio fundador del despacho H Arquitectes, en la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, comienza su conferencia a título de Demandas y Disponibilidades, diciendo que en el despacho desconfían del tipo de diseñadores, arquitectos, proyectos que intentan explicar una visión de casi todo desde el proyecto específico. Ese tipo de proyecto donde intentan demostrar que una superidea se ha convertido evidentemente en un proceso perfecto en el resultado que vemos como proyecto en sí mismo. Y que como grupo se ven incapaces de explicar grandes teorías a través de sus proyectos y que les cuesta mucho poder explicar el proceso de diseño que realizan, cuando su metodología básicamente se desarrolla en conversar los temas y poder dar respuesta a los mismos. Es por eso que plantean la sostenibilidad a través del interiorismo. Y su trabajo reside en que ven difícil el hecho de diseñar a través del deseo propio. El primer lugar que encuentran para empezar a trabajar es la construcción anónima, construcción sin lenguaje, la construcción vernácula, tradicional, popular, destinada a un uso con la única ambición de ser eficiente para ese uso. Entonces, ¿cómo es la forma en la que aborda este equipo el problema de la sostenibilidad? A lo cual Joseph dice que más allá de lo formal, les interesa la condición eficiente del edificio. Les interesa la sostenibilidad a través del interiorismo, basado en el uso de las cosas, en el cómo se usa lo edificado, y el objeto arquitectónico básicamente
según ellos, se usa en el interior, donde se obtienen condiciones de habitabilidad. Para tal desarrollo, hacen un registro fotográfico que lo entienden como una evidencia, como un hecho testimonial. Y a lo cual dice que hacen fotos de espacios con gente, desordenados, sucios, colonizados, porque es la manera de usar lo que se ha intentado proveer, planificar, encauzar, y no el objeto como escultura inmutable en el tiempo. El diseño como soporte de la acción, siendo que el objeto edificado ofrece las condiciones para vivir. Por lo cual se plantea también el tema de la funcionalidad, como gran tema devenido de la arquitectura moderna, que lo funcional compromete la libertad de uso. Es decir, una idea de diseño más abierta, calificada no por su funcionalismo, sino por la capacidad de albergar otros usos, por su materialidad, sus proporciones, porque están bien ventilados, por la calidad del aire, las texturas, y no porque están precisamente dimensionados para albergar cierta actividad. Esa es la diferencia que encuentran entre lo funcional y el uso en sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían las líneas de discusión que deben abordar los diseñadores y arquitectos contemporáneos frente a este nuevo tema? Ellos dicen que deben abordarse temas como el falso confort, la idea de propiedad no entendida desde un aspecto político ni burocrático, sino de pertenencia, la idea de privacidad, la relación entre dentro y fuera, la disponibilidad económica versus la disponibilidad vernácula y ofrecer la posibilidad de colonizar los proyectos. Por ejemplo, dice que ellos no trabajan con maquetas entendidas como objetos de menor escala a la real utilizados para mostrar dicho proyecto, sino que interactúan con el usuario para la colonización de los espacios, es decir, colonización entendida como el usuario se apropia del proyecto antes de ser construido. A esto deviene también la pregunta de cuáles son los componentes, los criterios con los que opera el despacho. Y uno de esos primeros componentes es el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico como una ecuación de diseño que involucra al tiempo como hecho empírico, aquello que sucede. También a las demandas y disponibilidades, demandas del usuario, de las normativas, del lugar a nivel topográfico, por ejemplo, demandas incluso de los propios intereses del despacho o de intereses personales, e incorporan también las disponibilidades como la economía, la simulación energética, que es un tema de estudio para el despacho, yendo de lo elemental a lo fundamental, entendiendo todo esto como complejidad y evitando la complicación, ya que su forma de operar es exigir a los elementos más básicos, aquellos que no pueden desaparecer, como la cubierta y la estructura, el máximo de comportamiento posible. Por ejemplo, yendo al tema de la cubierta estructural diseñada como tal, actúa al mismo tiempo como invernadero o como soporte de instalaciones, o una estructura de hormigón no solo como masa para revestir, sino como regulador de inercia. El comportamiento de los materiales es igual al tiempo en que ellos transcurren. Si su cualidad puede ser utilizada como herramienta de diseño para el confort del edificio, las normativas vigentes en España no acompañan o no responden a la sustentabilidad del edificio en sí.
Un caso clave es el edificio ICTA, edificio de investigación en el campus universitario de Barcelona, que presenta dos elementos claves, la estructura y la cubierta. Los materiales estructurales tienen capacidad de transpirar, dice Joseph, de ordenar una geometría, de ser hermosos incluso. Los elementos de cubierta, por otra parte, son fantásticos elementos de captación solar, fácilmente motorizables con capacidad de ventilar. Este edificio se conforma con una serie de 4 patios y unos forjados de hormigón superactivados, es decir, radiantes, tienen mucha inercia y por allí pasa el sistema de ventilación, porque son básicamente huecos para aligerarlos y está revestido con una tecnología de invernadero. Entonces, la estructura se convierte en regulador del clima y conforma sistemas como el acústico. Por ejemplo, la cubierta se convierte también en sistema de captación de agua y no solo de protección ante ella, además de captación de calor y ventilación. Otro caso es el diseño del gimnasio para una escuela pública, el Gimnàs Barberà de Vallès en Barcelona, donde se exigía el uso e instalación de sistema de calefacción por parte de las normativas. Sin embargo, según el proyecto, el edificio no necesitaba dicha instalación. De todas maneras, lo que hicieron fue contratar un sistema, el más barato e ineficiente del mercado, por ende, colocarlo solo para cumplir con dicha normativa. Y comprobaron luego que efectivamente no era necesario, ya que el edificio respondía de forma autónoma a su acondicionamiento, mediante ventilación y asoleamiento, en definitiva, el uso de los recursos vernáculos. También el despacho plantea la idea de materia sólida. La materia sólida, entendida como el espacio definido por su estructura, por su cerramiento, pero también que queden los materiales vistos. El no revestimiento permite mejor comportamiento porque precisamente usan materiales que permiten quedar a la vista. Eso es un valor del despacho. La cerámica, por poner un ejemplo, cuando no se hidrofuga, transpira muy bien. La madera, al no tapar los poros, también tiene un mejor comportamiento. El ladrillo, al no aplicarle un revestimiento, por ejemplo de yeso, también aporta inercia térmica. Ejemplo, la termoarcilla, bloque cerámico como lo conocemos nosotros. También hablan de la materia fluida. ¿Qué es esto de la materia fluida? Según sus estudios dentro del comportamiento del edificio, les interesa el aire, la masa de aire, ya que en él existe temperatura, humedad, sensación, percepción, renovación, circulación. Según ellos, lo que pesa en un edificio a lo largo del tiempo es el aire. El aire, confinado por la materia, la naturaleza de los materiales, pone en valor el comportamiento natural de las cosas, que sepan envejecer, que no dependan de la máquina. La naturaleza del edificio nos lleva a la austeridad, dice. En el caso del edificio Centro Cívico Cristalerías Planel, en Barcelona, por ejemplo, que presenta un sistema de cubiertas con chimeneas solares que permiten mover el aire, mover los fluidos, climatizando con un sistema de bajas temperaturas, ayudado por el efecto Venturi, siendo no solo una cubierta de impermeabilidad, sino también una propuesta formal hacia una solución climática. Es decir, este estudio trabaja conceptos tales como el tiempo de la materia sólida, la materia fluida y el comportamiento natural de los elementos, de las cosas y del edificio.